En las sesiones anteriores hemos examinado algunos de los textos juveniles de Marx entre los años 1842 y 1843, desde el artículo publicado en la Gaceta Renana sobre el robo de leña, pasando por el manuscrito de Kreuznach hasta llegar a los textos de 1843 para los anales franco-alemanes, la cuestión judía y la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Esto poco antes de que Marx saliera al exilio hacia París. Veíamos también que en estos textos Marx intenta llevar la crítica de la religión adelantada por Feuerbach hacia el terreno de la política y concluye que solamente el pueblo soberano puede ser sujeto de la vida política en Alemania. La apuesta del joven Marx en este momento, según veíamos, es por una revolución política capaz de instaurar en Alemania la verdadera democracia. Pues bien, una vez llega Marx a París y como producto de su estancia y de su contacto, sus primeros contactos con grupos socialistas y comunistas en Francia, se opera entonces un cambio en el pensamiento de Marx. Sin abandonar todavía el terreno de la filosofía, Marx empieza a introducirse en el terreno de la teoría económica. Y es esto lo que se refleja en las notas que Marx hizo de sus lecturas de la economía política anglosajona, notas que hoy se conocen popularmente como los manuscritos económico-filosóficos, de los que nos vamos a ocupar en esta sesión. Utilizaré para ello la traducción de José María Ripalda, incluida en la antología de textos publicada en el año 2012 por la editorial Gredos de Madrid, bajo la dirección de Jacobo Muñoz. Los manuscritos, también conocidos como manuscritos de París o manuscritos de 1844, son en realidad una serie de apuntes de cuaderno en los que Marx plasmó sus primeras reflexiones a partir de las lecturas de Adam Smith, David Ricardo, James Mill y Jean-Charles Sismondi. Se trata de 3 manuscritos encontrados a comienzos del siglo XX en la Unión Soviética y publicados en el año 1932, es decir, 92 años después de su redacción. Algunos hablan de 4 manuscritos, no de 3, porque las páginas finales, dedicadas a comentar algunos aspectos de la fenomenología del espíritu de Hegel, aparecieron cosidas al tercer manuscrito y constituyen en realidad una reflexión aparte. El editor soviético de los manuscritos añadió unos títulos y subtítulos que no están en el original y que hacen referencia a la temática que se va trabajando, al igual que un prólogo colocado artificialmente, queriendo sin duda dar a entender que se trataba de un libro de Marx, de una obra inédita. Pero el propio Marx nunca consideró estos apuntes como una obra y menos como un libro. Si bien hoy día los manuscritos son considerados como uno de los principales escritos de Marx, algunos dicen incluso que es su obra más importante. Lo cierto es que desde el momento de su publicación en 1932, el texto suscitó una inmensa polémica que todavía no termina. Algunos, como Herbert Marcuse, saludaron inmediatamente la publicación como una especie de revolución al interior del marxismo y consideraron que el texto revela el fondo filosófico político del pensamiento de Marx que no está claro en obras posteriores como El Capital. Los manuscritos, según la primera escuela de Frankfurt y también pensadores como Ernst Bloch, habrían mostrado el humanismo subyacente al pensamiento de Marx, que fue olvidado luego por el marxismo. Recordemos, como dije en la introducción a este curso, que tanto los manuscritos de París como el manuscrito de Kreuznach y la ideología alemana fueron textos desconocidos por los teóricos marxistas de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, por aquellos que consolidaron la teoría del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que se convertirían en los dogmas ideológicos defendidos por los partidos comunistas surgidos después de la Revolución Rusa. De otro lado, se encuentran aquellos teóricos que, como Louis Althusser, opinan que los manuscritos pertenecen a una etapa precientífica del pensamiento de Marx,
marcada todavía por el liberalismo político y el idealismo filosófico. Los manuscritos, según Althusser, son anteriores entonces a la gran revolución teórica que Marx operó con el Capital, al inaugurar un nuevo continente científico de la teoría social. Antes de eso, todos los escritos juveniles de Marx son tenidos por Althusser como ideológicos. Como puede verse, esta lectura ejemplifica el anacronismo sobre el cual hemos advertido ya desde el comienzo de este curso, y que radica en proyectar retrospectivamente sobre los textos juveniles conceptos y categorías de los que Marx no disponía en el momento de redactar esos textos. El problema con esto no es otro que la deshistorización del corpus textual con el que se trabaja, cosa que, a mi juicio, debería ser evitada por cualquier lectura rigurosa de los textos de Marx y de cualquier filósofo. Bien, decía antes que en los manuscritos aparecen cosas que no estaban antes en los textos de 1842 y 1843, pero también hay una continuidad con respecto a esos textos. La novedad la representa el lenguaje de la economía política, inexistente en los textos anteriores. La continuidad es el uso de la noción feuerbachiana del hombre como ser genérico, Gattungswesen, que había servido a Marx en sus textos anteriores para tratar de articular una crítica política a la monarquía prusiana, según vimos. Lo interesante de los manuscritos es el modo en que estos dos elementos se complementan. El texto intenta combinar el lenguaje de la filosofía clásica alemana, que Marx hereda de Hegel y Feuerbach, con el lenguaje de la economía política anglosajona. Todo esto inspirado por el por el contacto que Marx había tenido en París con el socialismo y el comunismo, es decir, con la teoría política francesa. Lo cual significa que en los manuscritos Marx da un paso hacia el lenguaje de la economía política, pero sin abandonar la filosofía, sino sirviéndose de ella para explicar cuestiones que la economía no era capaz de explicar. Por eso es correcto el nombre que se le han dado a estos manuscritos económico-filosóficos. Desde luego, los puristas jamás han estado satisfechos con esta combinación. Los economistas profesionales y también algunos filósofos como Althusser encuentran que el texto es demasiado filosófico, mientras que los filósofos profesionales dirán que es demasiado economicista. Yo pienso, por el contrario, que es justo tal combinación lo que hace que este texto sea mi texto favorito de toda la producción de Marx, pues en él se muestra la extraordinaria capacidad de este joven de 26 años por enlazar conceptos provenientes de distintas áreas del conocimiento y ponerlos a funcionar juntos. Los manuscritos son una máquina de interpretación inédita para ese momento que plantea un diálogo creativo entre la filosofía y las ciencias empíricas, en este caso la economía. Diálogo que sería retomado años después por Horkheimer cuando asumió en 1931 la dirección del Instituto de Investigación Social en Frankfurt y que ha inspirado también numerosos proyectos inter y transdisciplinarios en muchas partes del mundo. Bien, para complementar este video de introducción a los manuscritos quisiera hacer algunos comentarios en torno al prólogo, que como les decía antes fue colocado ahí artificialmente por el primer editor del texto. Son páginas muy interesantes porque nos revelan varias cosas. La primera, el origen de los manuscritos. Marx dice que los resultados de sus reflexiones, cito, han sido obtenidos mediante un análisis absolutamente empírico y basado en un concienzudo estudio crítico de la economía nacional. Fin de cita, página 436. Este recurso de los clásicos de la economía nacional, un nombre para designar la economía política o la ciencia económica, este recurso, jamás abandonó ya a Marx en su obra posterior y le distinguirá claramente de otros socialistas de la época como Proudhon y Bakunin. Este último, Bakunin, resentirá justamente este lenguaje cientificista de Marx que a su juicio le parecía elitista, vanidoso y alejado de la vida de los trabajadores.
Pero Marx, por su parte, entenderá que el socialismo necesitaba de una teoría capaz de entender las condiciones objetivas de la sociedad, su evolución histórica y los límites o alcances que podría tener su lucha política. Marx tiene claro desde el principio, en realidad desde antes, desde los textos de 1842, que la política no es un ejercicio voluntarista. Es necesario entender el mundo que se quiere transformar políticamente para evitar caer en utopías e ilusiones, como las de los jóvenes hegelianos de Berlín, Bruno Bauer, a quienes Marx había criticado anteriormente. Para Marx, la política no es utopía y la utopía no es política. No habrá política si los objetivos de la misma no se sustraen a las mistificaciones y a los infantilismos. Pero no nos equivoquemos. Marx entiende la importancia de la teoría para la lucha política, pero no asume una posición cientificista como la que luego le atribuirían Engels y los primeros marxistas. En los manuscritos es claro que, por teoría, Marx no entiende la pura descripción objetiva de los hechos. Y esta será precisamente una de las críticas que él le dirigirá a los economistas clásicos. No es pues una descripción objetiva de los hechos, sino que hacer teoría conlleva el trabajo conceptual que Marx hereda de la filosofía clásica alemana. Teorizar significa begreifen, aprender, y esto nada tiene que ver con la pura observación de hechos empíricos. Conceptualizar, begreifen, no es una operación que se reduce a lo empírico, sino que es algo puesto por el sujeto, es una potencia humana, como bien lo vería Feuerbach. Todo el trabajo de los manuscritos supone, como digo, el esfuerzo de traducir los descubrimientos de los economistas ingleses al lenguaje de la filosofía. ¿Y por qué? Porque esos economistas no logran entender en realidad el objeto de estudio de la economía. Es lo que dice Marx. No se dan cuenta que este objeto no se reduce a ser una realidad positiva o empírica, sino que es una realidad humana, sobredeterminada por la actividad humana, mediada, como veíamos en textos anteriores, mediada por la actividad humana. De modo que cuando Marx habla de ciencia, no se refiere primeramente a un saber puramente empírico y descriptivo, como el de la economía política, sino que habla de la Wissenschaft, tal como se entiende en la traducción de la filosofía clásica alemana. En este sentido, quiere también darle un contenido empírico a esta tradición, liberándola de su tendencia a la especulación vacía que la emparenta con la teología, como bien lo veía Feuerbach. El punto es entonces que cuando Marx recurre a un análisis absolutamente empírico, como dice, no está concediéndole al empirismo el carácter de cientificidad que tiene en la tradición anglosajona y del que beben los teóricos de la economía política. Bien, el otro punto interesante del prólogo es que Marx reconoce precisamente su deuda teórica con la tradición de la filosofía clásica alemana y en especial con Feuerbach. Dice, cito, que sus escritos, los de Feuerbach, son los únicos que desde la fenomenología y la lógica de Hegel encierran una verdadera revolución teórica. Página 437, revolución teórica. ¿Qué pensaría Althusser? Y agrega inmediatamente, cito, que los descubrimientos de Feuerbach han fundado la crítica positiva de la economía nacional. Fin de cita. Entonces, lo dicho, la cientificidad a la que Marx apela desde los manuscritos y que considera de primera importancia para la elaboración de las estrategias políticas del socialismo, combina dos elementos: la tradición empírica y descriptiva de la economía, en la tradición anglosajona, y la actividad crítica, la Kritik de la tradición filosófica alemana. Pero no son Kant y Hegel quienes merecen los elogios de Marx, sino Feuerbach, el verdadero autor del giro antropológico de la Kritik y de la superación de la tradición teológica en la que todavía andaban atrapados sus antecesores Kant y Hegel. Ahora bien, no es sin embargo el Feuerbach de la esencia del cristianismo al que Marx se referirá en los manuscritos, sino el Feuerbach de los principios de la filosofía del futuro y de las tesis provisionales para la reforma de la filosofía, según veremos más adelante. Por último, el prólogo revela cuáles eran los planes de Marx en ese momento.
1844. Dice que quisiera continuar las reflexiones iniciadas en sus artículos de los Anales franco-alemanes, en los que se anunciaba una crítica de la filosofía del Estado de Hegel, que en realidad nunca se concretizó en ningún libro, sino que quedaron los borradores, las notas, los apuntes en el llamado manuscrito de Kreuznach, del que ya nos ocupamos. Pero Marx reconoce que este libro proyectado sobre Hegel, pues en realidad era un asunto que en ese momento no podía emprender, un proyecto de publicación demasiado grande, y prefiere entonces dedicarse a publicar, cito, en una serie de folletos independientes, la crítica del derecho, de la moral y de la política. Es decir, que en lugar de escribir una obra sistemática sobre la filosofía política y social de Hegel, que le hubiera tomado varios años y exigido el uso de un lenguaje abstracto y alejado de las necesidades políticas del socialismo, Marx decide ir publicando folletos que abordan temas específicos como la moral, el derecho, la política, la sociedad civil, para más adelante, ahí sí, cito, presentar en una obra de por sí la cohesión del conjunto, la relación de las diversas partes entre sí y finalmente la crítica de la elaboración especulativa de ese material. Fin de cita, página 435. Este proyecto, como tantos otros en la vida de Marx, tampoco se realizó, y en su lugar Marx decidió junto con Engels escribir el libro La Sagrada Familia y luego La ideología alemana, en los que toma distancia finalmente de los ideales de la izquierda hegeliana. Curiosamente entonces, al final del prólogo, Marx anunció un plan que nunca se cumplió, pero en realidad son los manuscritos mismos el plan de toda su vida. En realidad diríamos que los manuscritos son un texto programático. En ellos se hallan casi todos los motivos que Marx desarrollará posteriormente. Son, por tanto, el texto clave, me parece, de todo el corpus marxiano.